Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tu washan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai kaks purana inhana iguay tuyare stonik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wainshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayura yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu tayatawakas purana inhana iguay Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Ananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, la cual se incrementa con las lluvias y mosquitos en el ambiente. La EPS indígena Anas Wayuu te recomienda tomar medidas. Invitamos a Olga Romero, ella es coordinadora de la IPS Herejería Wayuu. Watamar humo pushwa. Anaya otseholu so kaikyates na tiyoto koston TPSI ka Anas Wayuu pura ana. He mauria asha no chiktu wanere dengue manakar wana ayuri waraka mat sanken Wayuu o tus Wayuu mareikaris pushwa. O tahoshi maina te pichka no tanaraira yu kanas pura. O tashia hots mai ho suuna huya. Stuma mei skahamointe mapa akachoro istuma temeika. TPSI ka Anas Wayuu mos homonya na hai mahirai hanai. Mauria otta anu Wama Ashan Sopnate, coordinadora Katsuru, to IPS Herejería, Olga Romero. Anaya Otsehapa Sanoiki, Wape Analo Pushua. El tema de la semana. Hehoru, te putejan het cara, so semana kat. ¿A qué se debe que aumenten los casos de dengue, especialmente en las temporadas de lluvia? Anu hawane para hat karasaki rasmo intra ayatas Katsuru tra IPS ka Olga Romero. Hamakwaj par pura santa hatten horu te wanere dengue munakar wanaim. Caso wain rat que si pajes por no interesante wanaim. Debido a la presencia de lluvias en el municipio, hay personas que en sus casas, en los patios, tienen objetos como son botellas, neumáticos, basuras, plásticos, y en estos sitios se acumula el agua. También algunas personas recolectan el agua de lluvia para su administración en los hogares. Otras personas, como en el municipio no hay agua permanente, tienen la necesidad de utilizar albercas y utilizar tanques para el acúmulo de agua. Entonces, en todos estos lugares los mosquitos llegan y se multiplican, aumentan su reproducción y por eso se aumenta la presentación de casos de dengue. Sauhoru, Hudratit Pesmure, Untuya Katsuru, Hotuoman, que haya Maiko, Sulu, Pranspushua, Intra, Kasairua, Hout, Kareiros Pura, Sulupna Pitch, Makat, Katra, Pateya, Kok, Chawasure, que Inetro, Watsakareiru, Teraspushua, Scotchir, Win, Yastatu Chica, Teramekat, o Cochira tu buenca, Kashukum, Sia, Yarar, Sese, Aimahana, Mai, Wayuu, Yasulu, tu Womanka, Win, Urestes, Purahanka, tu Winker, Watum, Wanepia, o Tashike, Rosen, had Pushua, Scotchin, Win, Pushua, Teiru, a que me se le temeikat Saka, Yarar. O tasho waima musia pura tenshis purishkuin Wayuu aretus Wayuu o tamsit wanure kananai henaigen waimas katia antamsit wanure dengue munakatsanai.
Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, Macamoy, Guaymahiranchi, Puchonca y Spurana. Muricas Mahana, Master Piete EPS Ikat Anas Guayú, Buena Hirengia, ellos can Spura, Anari Rajuchon Hule Ruiguaya. Hiakan, Otawayakan, Achaha Hirashuakua, Paspurana. ¿Cuáles son los síntomas y qué debe hacer una persona cuando se siente afectada por el dengue? Bueno, esa kira karhoru musmaya. Hamus squat papuaya o tensao muinka no turi chuayu que otro wanurika o takasanair hatka no tapotro wanurika nain pashia. Los síntomas del dengue son los siguientes: fiebre, dolor en los huesos, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, pérdida del apetito. Hay unos síntomas que son de alarma, como es la persistencia de la fiebre, decaimiento. Algunas personas se ponen con mucho sueño, otras se ponen con mucha irritabilidad, presentar sangrado por las encías o por la orina, salirle moretones o puntos rojos en la piel y dolor abdominal persistente. ¿Qué hacer si se presenta este tipo de síntomas? No deben automedicarse, ingerir abundantes líquidos, acudir inmediatamente a la institución de salud donde le prestan sus servicios. Anu honik ashas que sopna hamun squat por way wate hanti so kana ir otro wanur de dengue mnaka o shush o tais nip se rupna ai te shoko incluir niki push o tamsia niki senai rohe no o tamsia no sheken o tawani casa metod karene on wayu no resa que tenta ushwa kanurie terra mayen suayu stuma o tatun que suane pitun que tamos wayu o ta ourulas no o tamsi no que nashita isha o taisha naiti saiti rupna te naikareiro tu mun que hirre mun ko ourulas que no mun que she mun que iruana que natapa tu pushware hir kamata sumun terra musyara mun hia huatera machuwayu kai suru minterher le pehe kalhana wane wairukua o tahsirania mureo woi wane pehipiaro. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. ¿Dónde se crían los mosquitos? En cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado de nariz, encías y diarrea, usted debe acudir al médico inmediatamente. Por eso es muy importante fortalecer las medidas de prevención, como tapar los recipientes con agua, lavar las albercas, eliminar las llantas, usar repelentes y cambiar regularmente el agua de los floreros y bebedero de los animales. EPS Indígena Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tedengika wane ayuri antirus tumamei hari wasain optamasisha epiha suru banatraya arai janta ke alaira tanque marraja ines pa banatuetieka tu yares pro watu haisa antes matu apu amio ais nore wayus tuma ais ki ais nariru pana kashas ni chiru pana musun wale moyo wana swasan tigia ekaichi are ayuri stumatia hirahera matamare no ichacha hui piaru mus sanik tu EPSI Anas Guayú. ¿Qué deben hacer los afiliados de la EPS indígena Anas Guayú en las comunidades y en general para prevenir el dengue? Kasanai rihat kana wayu sumahan kana te EPSI kana suayu ya sulup na to no manka pura nai mahai hanai suryo no tendru wanu de dengue manaka. Deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Hay que cuidar los lugares donde el agua se pueda acumular, mantenerlos limpios y secos. Hay que tapar los recipientes con agua, por ejemplo, las personas que almacenan agua en las albercas, mantenerlas tapadas,
las personas que almacenan aguas en tanques, mantenerlos tapados y limpios. Hay que hacer desinfección de las albercas, hay que hacer desinfección de estos tanques, hay que eliminar todas las basuras que tengan acumuladas en los patios, hay que eliminar la exposición de las llantas y botellas, que esta es la principal fuente de acumulación de agua. Tenai rat kor hana wayu kan son espía whenever na ku nahan woin urein hat pulan querer nahan woin o tamsi que rose het suri interra meikat suru to to woin kar whenever ku urein hat se casas pusho oro hona hat skamoin ai tair chorin suru na moreka ayatren terra tas to shukas to no yo to no to woin kat chukwa no suru hono o te que rose hat wanepi he hasse pues piaru urein hat we piapa wo to hoin tu tate so wepia utate epnale suwa walente hokta isuru otamusia na guayuca na irwane vernacua no holo en casa chachina lo planepia makat que tercocha guamayo que pushu arete casa las catacats purente buen juru skahamoy siakat kashuko sulu pate sulu cocha no holo hatia urente pushu arehutom mos potchimo guane guayruco ure hipiapa moshi guayahomoy mauria. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guay mahiranchi puchonca ispurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirrengia. Ellos can espura anari rajuchon jure ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakua paspurana. Muchas gracias a Olga Romero, nuestra invitada en el día de hoy, también a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya watsehoru sau hapa itente potchka mwenyekan woimpe orikin wapuhe orikin ucho orikin taparaje orikin wane wairukua tarachi waima sau tiyoto ko stumate EPS ikana suayu hiakan tawayakan acha hirashuakoi paspurana watapa hipieni katsen hana hapa inten wane sopna tanaka sulu EPS ikat anaswayu.